Listo. Pues saludamos a quienes nos ven en la grabación y también a quienes están aquí en vivo. Iniciamos nueva serie, la historia detrás del personaje. Y bueno, acá sí estaremos ocupando más nuestras Biblias. Yo sé que no era como que lo hayamos hecho mucho antes, pero realmente el objetivo de esta ocasión es más de un contexto histórico. ¿Por qué? Porque iniciamos con esta premisa y es la premisa de prácticamente toda esta serie. Dios no llama a los capacitados o a los preparados, a los perfeccionados, sino que capacita a los que llama. Vamos a ir por varios personajes viendo que prácticamente ninguno es como que esté en su esplendor emocional, mental, de heridas ya sanadas, de dinámicas familiares tan funcionales. Lo cual pues no es tan diferente, ¿no? A lo que nosotros podemos llegar a experimentar. Pero vamos a ver también que eso influye, que la Biblia no está llena de personajes perfectos, porque uno de los grandes mitos con el que posiblemente muchos hayamos crecido, lo voy a poner así, idealizando a las personas que la Biblia menciona, es que los personajes bíblicos eran espiritualmente superiores, entes de otro nivel, emocionalmente fuertes y moralmente estables. Pero si vamos nombrando uno y otro personaje, nos daremos cuenta que pues no la gran mayoría no está en esta gran realidad, ni eran 100% estables de manera emocional, mucho menos moralmente, porque luego lo adjudicamos por ese lado, pero los personajes bíblicos nos demuestran que pues uno que otro tampoco en lo moral y tampoco espiritualmente superiores, sino que tal cual eran seres humanos como nosotros, con necesidades, con heridas, con historias, pero y que aún así fueron llamados por el Señor. Entonces, parte de esta serie, uno de los objetivos va a ser ese, poder estar viendo la historia detrás de cada personaje y ver realmente dónde estaban parados, cuál era el contexto que tenían. Porque acá podemos decir, sí, has leído, has escuchado a este personaje, pero es muy diferente a que yo conozca la historia. Porque detrás de muchas secciones que vemos, vamos a ver el contexto, el trasfondo. Una vez escuchaba que la Biblia es honesta. Y como que a esta persona le decían, claro, la Biblia es honesta, es verdadera, es la verdad, la única verdad. Y justo él rescataba como, o sea, sí, pero es honesta, en el sentido en el que vamos a ver la naturaleza, la humanidad de cada personaje. Y para eso es esta serie. Realmente, la escritura no maquilla la historia humana, para nada. El Señor permitió que quedaran escritas dudas, miedos, contradicciones, caídas y heridas no resueltas. Y se ven con bastante énfasis, muchísimo. Creo que son de los ejemplos más pertinentes para entender el trabajo que hacemos en terapia, estos personajes, porque tienen mucho de esto. Dudas, miedos, las dinámicas, pues nada funcionales realmente. Pero va de nuevo, y aún así, el Señor los llama. Algo que también me gustaría que tuviéramos claro es que toda conducta es una respuesta a una historia previa. Es decir, vamos a estar viendo a los personajes y aquí podríamos decir, sí, pero fue buenísimo, o hizo esto, o hizo aquello. No lo negamos. Más bien, no estamos queriendo poner a ningún personaje como héroe o villano. Para nada es la intención de esta serie. Más bien, queremos ver el trasfondo. ¿Qué de eso nos enseña para nosotros? Y una de las premisas es esto. Las acciones que se tienen van más allá de un mero movimiento, de nada más haber accionado una parte mental o de nuestro cuerpo y haber realizado cierta acción, sino que da a conocer una pequeña fracción de cierta historia. Aquí lo tenemos como en este diagrama de un huevo. Lo que vemos que sí es meramente el comportamiento, las acciones, pero eso termina reflejando las emociones, lo que sentimos, tanto los sentimientos como las emociones. Acá quien toma terapia con su servidora, pues todas las ruletas que ocupamos para definir cómo nos sentimos, pues toda esa gran gama de emociones está detrás de nuestras acciones. Ya lo habíamos hablado. El ser humano no actuaría sin ningún impulso, sin ninguna motivación. Detrás de lo que sentimos está lo que creemos. Así, nuestras creencias.
lo que aprendimos que debían ser las cosas, que teníamos que ser, que teníamos que hacer, que si se veía un hombre, que si se veía una mujer, hasta cómo percibimos lo que es un perro, ya va en base a una creencia que tenemos. Y por último, o más bien a mayor profundidad, es lo que vivimos, lo cual cuenta una historia, la gran mayoría de veces con una herida. O es lo que realmente nos resaltan los personajes bíblicos. Creo que no hay alguno, a excepción del maestro, a excepción de él, que sí, obviamente era otra realidad porque no era humano, a excepción de él, todos los humanos simples y normales cuentan una historia con una herida. Pero también la escritura nos incluye su comportamiento, sus emociones y lo que creían, lo cual considero que es importante, porque si también el Señor solo hubiese querido que sepamos lo que hicieron, tal vez no tendríamos otros contextos de la historia, de la familia y demás, pero sí los tenemos. Entonces también tienen un propósito de estar ahí. Aquí también me gustaría que fuéramos como integrando conceptos. Personajes ejemplares, como que se tiene mucho esta mentalidad. No es que no los estamos desmeritando, ni siquiera los conocemos. Pero también eso luego acarrea esta carga es que eran personas perfectas. Y no, no lo eran. Eran personas en proceso, como todos nosotros, porque ninguno está resuelto al 100%. Vemos solo resultados, pero también ahí hubo muchos caminos. Realmente no nos ayuda a pasar de un capítulo al otro y ver que ya habían hecho cosas distintas. Detrás de entre capítulo y capítulo, verso y verso, pudieron pasar muchos años. Y es algo que a veces no tomamos en cuenta. Los héroes, tenemos a los héroes de la fe, los vamos a estar viendo más adelante, que sí, puede que sí, pero no son como los que nos imaginamos, perfectos, con capa y que vuelan. Más bien eran humanos llamados. Quizás al ver de esta manera los personajes de las historias, podamos aprender un poquito más, no solo del deberíamos de, sino más bien de cómo se ve una persona llamada y en proceso de perfeccionamiento, que se está integrando con todas sus historias, con todas sus heridas y su contexto y todo lo que le pertenece. O bueno, lo complementa más bien. Y les decía, el personaje bíblico no nace en la escena así de, ay, de un momento u otro apareció, sino más bien que es formado por cierta historia, ya que no aparecen como sujetos neutrales, lo cual creo que es importante tomar en cuenta. O en blanco, así de que nunca hubo ninguna historia, nunca hubo nada, aparecieron en blanco, neutrales, cumplieron propósito, fueron personas perfectas, llamadas, ejemplares, y ahí se acabó la historia. Porque si así fuera, qué martirio sería para nosotros, que no llegamos al Señor o no llegamos a este punto de perfeccionamiento neutros, sino más bien con mucho camino que recorrer. Y bueno, cuando los conocemos realmente, ya vienen cargando una historia emocional, relacional, porque aquí vamos a ver bastante que la cultura influía, el contexto familiar influía, el contexto socioeconómico también, que condiciona la manera en que perciben el mundo, toman decisiones y se vinculan con otros. Porque no hablamos de gente perfecta, hablamos de gente humana. La Biblia sí nos presenta escenas, pero esas escenas están sostenidas por procesos previos. Y es en lo que nos vamos a ocupar de ver. Y no nada más por chismosos, sino porque todo eso tiene enseñanza para nosotros. Bueno, el ser humano nunca responde únicamente al momento presente. Eso es muy raro que pase. De que solamente en ese momento, por arte de magia, ocurrió el pensamiento, la emoción, la acción, y nunca había pasado por su mente, por su conocimiento. Realmente sería complejo. Es decir, no es que yo ahora me sepa comunicar asertivamente y que no haya pasado yo por un proceso de aprendizaje, de un proceso de práctica y también un previo de cuando me expresaba mal. O bueno, disfuncional, no asertivo. Porque el ser humano responde desde experiencias tempranas que dejaron huella. Y sí, los personajes bíblicos también lo tienen. Vínculos que enseñaron qué esperar del otro. Es algo que posiblemente necesitamos indagar más profundo. Contextos que normalizaron ciertas conductas, aunque no lo creamos también en época bíblica. Heridas que aún no encontraron lenguaje. Digo, ahorita ya lo podríamos etiquetar como herida de abandono, herida de rechazo,
pero no lo vamos a leer así. Y mecanismos de defensa que alguna vez fueron necesarios, porque el cerebro de esas personas funciona igual al nuestro. Activa ciertos mecanismos, puede ser susceptible a lo emocional, puede tender a tener más bien heridas emocionales, puede tener distorsión en sus procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque siguen siendo personas. Y bueno, acá les traje esta ilustración de un iceberg, porque justamente muchas veces a simple vista en el texto, así de boca a boca platicando, solo resaltamos o vemos conductas, decisiones, reacciones o acciones relatadas, pero se ven muy aisladas, por eso nos imaginamos que, wow, el personaje perfecto. Pero hay más por debajo del agua, al igual que en todas las personas. Está la genealogía e historia familiar. Por algo se nos menciona tanta genealogía. Están las heridas emocionales, los conflictos no resueltos, los patrones repetidos. De hecho, va a ser interesante ver cómo en la misma Biblia hay este ejemplo de patrones. Los mecanismos de defensa, la necesidad de control, el miedo al abandono, porque también los personajes bíblicos lo tenían, la huida o evitación, las rivalidades tempranas, por si les suena alguna historia, y el contexto cultural y social, así como inherente, que es muy diferente al nuestro, claro. Y bueno, les traje aquí un pequeño extracto, pero pequeñísimo extracto de lo que estaremos viendo con los personajes. Son tres personajes que son de los comunes, conocidos, para que podamos ver un poquito de cuál va a ser la dinámica en estas sesiones y en qué nos vamos a estar enfocando. Jacob. Creo que todo, o no, probablemente conozcamos este personaje, se menciona en Génesis y así como dando un contexto para quien no lo conozca, es nieto de Abraham, que fue em, la primera persona a la que el Señor llamó para hacer pueblo. Es conocido porque tiene una lucha con un ángel. Es conocido por haber trabajado 14 años por su esposa. Es conocido por tener 12 hijos. Y bueno, en resumidas cuentas, ese es Jacob. Jacob, así como contando un poquito de su biografía. Jacob fue hijo de Isaac, aquel que iban a sacrificar porque como becerrito, porque el Señor lo había solicitado. Jacob tenía un hermano, se llamaba Esaú, y ahí tuvo como un tema con la primogenitura, porque Jacob deseaba poder ser el sucesor principal de la familia, pero no lo iba a poder ser de manera automática, ya que él no había nacido primero. Entre toda esta historia, les digo, es un pequeñísimo contexto porque lo vamos a ver bien cuando por sesión veamos personaje. Pero es así, para darles como una pequeña probadita. Dentro de las características de Jacob es que era astuto, controlador, evasivo y competitivo. Se ve a lo largo de la Biblia que así era él, así se vinculaba, así existía prácticamente. Una de sus posibles heridas era el favoritismo, porque su papá prefería a su hermano. Una rivalidad fraterna, porque de hecho tenía muchos conflictos con su hermano, al grado de que su hermano en algún punto se dispuso a matarlo. Y la inseguridad respecto a su valor, ya que para obtener valor o un lugar en su familia, estaba intentando ganárselo con trampa, em, con control, etcétera. El contexto de su vida es una familia dividida. Tiene una lucha por la bendición o este lugar para un primogénito, para aquel que iba a tomar la estafeta de la familia. El engaño en su hogar, por lo que vemos, había sido normalizado como estrategia. Por eso él lo podía hacer. Les digo, no es que un día se le ocurrió a Jacob de, claro, por supuesto, voy a engañar. Más bien, era algo normalizado, era lo que ya sabía.
El resultado de Jacob es que fueron relaciones marcadas por el conflicto, mucho conflicto. Desde que vivían casados sus papás, con su hermano, después cuando se va a casar en su propia casa, con sus hijos, con sus esposas. Todo eso es lo que vemos, solo un fragmento, pero realmente debajo del iceberg están todos estos problemas emocionales, todas estas posibles heridas. Y pues sí, en su caso fue un proceso largo de transformación del carácter, bastante largo, porque había que sanar también todo eso y aprender a vincularse con las demás personas, con él y con el mismo Señor, desde lugares distintos, porque él se había acostumbrado a controlar todo para obtener el resultado que quería. ¿Por qué? Por la propia historia. Tenemos a otro gran personaje que creo que este también es muy conocido, a Pedro. Este personaje aparece en The Chosen. Quien no ha visto The Chosen y si no lo han visto, es su señal para poder darse el tiempo y ver The Chosen. Creo que es uno de los personajes con el que muchos nos identificamos. Creo que The Chosen plasma muy bien el carácter de Pedro. Pedro, uno de los hombres a los que Jesús, Yeshua, llamó en su momento. Y la serie realmente lo plasma muy bien, la forma de ser, la forma de hablar. Pedro realmente, pues era una persona muy arrebatada, muy impulsiva, em, muy reactivo, muy acelerado, muy desconfiado. Y lo vemos así a lo largo de la serie. Pero sin embargo el Señor lo llamó. Entonces, eso sí está interesante también. Les digo, entre sus características, pues impulsivo, emocionalmente reactivo, era muy ambivalente, seguramente un también apego desorganizado y buscaba bastante aprobación. Su manera de vincularse con el demás grupo y con el mismo Jesús Yeshua se notaba. Dentro de sus posibles heridas vemos miedo al rechazo y necesidad de pertenencia. Realmente Pedro buscaba permanecer. A pesar de ser a veces tan evasivo y tan reactivo, buscaba proteger. Por eso era tan impulsivo, porque le daba miedo perder. El contexto, presión social. Él se dedicaba a la actividad de la pesca y también, pues en el contexto en el que estaba, pues sí era algo complejo por impuestos. Digo, creo que la serie lo plasma bastante bien. El liderazgo emergente, de manera constante, digamos, que quiere ser líder. Y no porque no se le dé, más bien porque lo hace desde esta impulsividad y expectativas grupales altas. Como resultado de la vida de Pedro, vemos caídas visibles de manera muy continua. Un proceso de regulación emocional en el cual el Señor sí lo mantuvo, por lo mismo de ser tan apresurado. Y firmeza. Tanto para lo bueno como para lo malo, lo podríamos poner así, tanto para mantenerse en lo que el Señor decía, como al mismo tiempo para resistirse a los cambios. Pero este era Pedro también. Ya después vamos viendo este proceso de regulación emocional, por supuesto que sí. Sin embargo, en estas el Señor lo llamó. En esta situación, en esta capacidad emocional, cognitiva, de liderazgo social, pero lo llamó. De nuevo, el Señor no llama a las personas capacitadas, más bien capacita a los llamados. Y nuestro tercer personaje de ejemplo el día de hoy, la verdad es que aquí voy a ser muy sincera, yo me siento muy identificada con este personaje. También, si han visto The Chosen, pues probablemente la identifican o la recuerdan, y es Marta. Está en algunos de los evangelios mencionada justamente que tiene dos hermanos más, una hermana y un hermano, y es a la que le dice, Marta, Marta, afanada y cansada, cuando ella tiene como este afán por servirle al Señor, mientras su hermana está a los pies del Señor, pues tranquila, en paz, relajada. Y a pesar de que es un fragmento, o sea, realmente son como dos versos donde el Señor interactúa de manera directa con ella, de Marta, tranquila, tranquila.
porque también en la serie la vemos apresurada, la vemos tensa, lo cual pues posiblemente no está muy lejos de la realidad. Dentro de sus características, pues hiper responsable, controladora y bastante autoexigente. Nos deja ver este personaje por la manera en la que habla a sus hermanos, por la manera en la que es delante del Señor también. Y dentro de sus posibles heridas está el valor personal ligado a la serie, al reconocimiento, que posiblemente aquí había una falta de identidad propia, la cual propiciaba que estuviera buscando afuera, o más bien con sus acciones, este reconocimiento, esta valía, donde el Señor le pone un alto de espera, Marta, no has puesto los ojos en lo importante. Pero si lo vemos, digo, no es nuestro tema, ya veremos personaje por personaje, pero para hacer este énfasis, si lo vemos a lo largo de los evangelios, por ejemplo, con Marta, en ningún momento se molesta con ella de, hoy Marta, qué controladora eres o qué autoexigente eres, sino más bien que el Señor toma esas características de las personas a las cuales llamó y elige también restaurarles. Elige también destinarles esta paciencia a sus propios procesos. ¿Por qué? Porque los había llamado. El contexto de Marta, pues un rol femenino de servicio y también de bastante presión. ¿Cuál era el resultado? Había un conflicto interno entre productividad y presencia emocional. Básicamente ella estaba dividida, fragmentada, y lo vemos mucho con el momento que tiene con el maestro. En un rato sí quiere estar con él, pero está afanada por los quehaceres, pero sí, pero no. Toda esta dualidad que ocurre dentro de ella, pues es resultado de estas heridas. Y pues bueno, em, esta es como una pequeña probadita de que vamos a estar viendo. Claro, nos faltaría analizar a profundidad el contexto, las heridas, las características y si nos sentimos identificados, pues cómo podemos trabajarlo. Pero el día de hoy solo tenemos introducción. Nada más les quería presentar un poco de lo que va a ser estas sesiones. Vamos a estar viendo estos personajes. Tenemos muchos, pero muchos para estar analizando y pues esperando pueda ser de bastante bendición y edificación también para nuestros procesos actuales. Y bueno, nada más, creo que se me trabó un poquito. ¿Me podrían decir si me escuchan bien antes de pasar a la siguiente slide? Sí, ok. Muchas gracias, Emerson. Sí, muy bien. Gracias, gracias. Sí. Muy bien. Bueno, ¿por qué les decía? No es por ser chismosos, más bien, como dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aquí vemos que todo lo que fue escrito no fue escrito nada más en vano, sino más bien que se tiene por objetivo el que pueda fungir como enseñanza nuestra para desarrollar este ser delante del Señor pleno, íntegro, maduro, honesto y saludable. Básicamente lo que es ser también se construye a partir de lo que aprendemos, a partir de las historias que vemos. Entonces, toda esta serie tiene ese objetivo. Todo lo que ya fue escrito fue para nuestra enseñanza. Nuestro, nuestro momento de indagar en las historias, pues ha llegado. Recordando que es ser también, porque posiblemente aquí diríamos, bueno, y las personas de ese tiempo tenían claro qué era ser también, tenían en mente lo que significaba y lo que implicaba. Y bueno, quizás no con la palabra, pero pues al final sí, porque el Señor en ningún momento ha pedido esta perfección. Perfeccionamiento sí, pero perfección no, porque la perfección entendida como la ausencia de errores, de faltas o de procesos por aprender, nos resaltaría a una persona que no necesita ni siquiera de un Dios, que no necesita seguir avanzando.
Entonces, si no lo sabemos todo, puede ser hasta una buena noticia, porque todavía tenemos bastantes cosas para aprender. Y en este caso, viendo a los personajes que les comentaba, si se dan cuenta, pues todos tenían lo suyo. Quizás unos más, unos menos. Con unos nos identificamos un poquito más, con otros no, quizás. Sin embargo, aún así el Señor los llamó. En cada personaje estaremos viendo de qué fue de su proceso. Hubo personajes que nos relatan la historia, pero siguieron hacia esa meta y llegaron a este resultado al que el Señor los había llamado, de un ser pleno delante de Él. Pero hubo muchos otros que no llegaron a ese lugar, que llegaron a la mitad, que desistieron que voltearon atrás. En nuestro lugar, pues tampoco es juzgar, ¿verdad? ¿Qué hicieron o qué no hicieron? ¿En qué parte del proceso se quedaron? Sino más bien ver que el Señor está disponiendo las herramientas para que podamos ser estos seres también, no a seres perfectos, sino a poder vivir de manera íntegra, coherente entre lo que se cree, se piensa, se siente y se hace. Ahorita el diagrama que les enseñaba, el que es como de un huevo, al principio sobre la conducta humana, pues sí, gran parte de lo que hoy día hacemos tiene que ver con nuestra historia, heridas, creencias y emociones. Pero esa también es una gran, gran noticia, porque en ese proceso mental y a la vez conductual se pueden generar cambios. Cambios ya no de acuerdo a una historia herida, sino cambios de acuerdo a una historia restaurada. Porque ser también va a implicar caminar de manera total, es decir, de manera física, emocional y mental y espiritual, para buscar una vida equilibrada y funcional, alineada con el Señor. Ya no va a ser alineada a una historia personal, no porque la dejemos de lado, sino más bien porque el Señor renueva las historias, porque el Señor restaura las heridas y porque el Señor también renueva identidades rotas. Y los personajes bíblicos nos muestran eso. No estamos perdidos, porque el Señor, al igual que nos llamó, también nos llamó a ellos y proveyó las herramientas necesarias para cumplir con ese propósito. Porque ser también no es un proceso. Perdón, es un proceso, no un estado inmediato. No es algo que vamos a lograr a corto plazo, sino más bien algo que vamos a ir trabajando de manera paulatina. Muchas gracias. Sino algo que vamos a ir logrando de manera paulatina, de manera consciente y consistente con lo que el Señor esté disponiendo para nuestras vidas. Y pues bueno, les decía, bueno, creo que no les dije al principio, pero la sesión de hoy sí va a ser bastante corta porque todavía no nos íbamos a meter de lleno a ningún personaje, pero creo que un tema importante es este de la restauración, porque si no, no tendría sentido lo que vayamos a ver. Les digo, no es por ser chismosos ni por tener más contexto de los personajes y poder decir, no, no era tan perfecto como lo mencionas, sino más bien para ver que seguimos nosotros en un proceso constante de restauración. Y bueno, entendido también desde el lado de la psicología, este proceso es en el cual una persona integra su historia. Les digo, no es que vamos a hacer borrón y cuenta nueva, esto nunca pasó, más bien que el Señor toma todo aquello que somos y resignifica las heridas, transforma los patrones, pasando de vivir desde la supervivencia, es decir, de todas estas heridas, de los mecanismos de defensa, de contextos dañados, disfuncionales o rotos, para poder generar una vida desde la coherencia y la libertad. Ahí yo le corté una idea y acumula sin propósito, yo se la corté. Pero el punto justo era, les decía, no es un borrón y cuenta nueva, porque en ello no hay propósito. Una no podría pasar, porque el Señor también permite que dentro de los procesos neurológicos se queden las cosas grabadas, que el sistema nervioso se haya adaptado en su momento a las situaciones. Es decir, no es algo solo mental, sino que todo nuestro cuerpo y cerebro se adaptó
a la historia que vivimos, al contexto en el que estuvimos. Y más bien es que el Señor le da un propósito a todo lo que hayamos vivido. El Señor define la renovación a partir de lo que ya hubo, no a partir de lo que debió ser. Porque el Señor no nos sigue culpando. Lo que hablábamos de que es una de las connotaciones de Tamim, que es inocente, que es perdonado, es por esto, porque el Señor ni borra la historia, pero tampoco nos culpa por ella. Más bien, el Señor la renueva. ¿A qué nivel? No que podamos nada más estar contando otras cosas, sino más bien a que nos podamos ver a nosotros mismos con otros ojos y desde ahí empezar una renovación hacia nuestra área emocional, nuestra área física, nuestra área em, interpersonal, etcétera. Les puse algunos de los pilares de la restauración que vamos a estar trabajando, porque sí, veremos los personajes, pero al mismo tiempo, si nos sentimos identificados en algo con alguno, pues también iremos adquiriendo las herramientas para trabajar. En primer lugar, conciencia. Necesitamos conciencia y no solo me refiero a entender cuál de las cinco heridas tengo, sino también a que hoy día pueda estar procurando identificar emociones, pensamientos y conductas automáticas. Nos va a ayudar para poder ir distinguiendo qué es parte de la restauración y también qué viene de la historia pasada, de la historia no renovada. El Señor busca que seamos conscientes de nosotros para que desde ahí podamos trabajar. La comprensión también, entender cómo la historia personal dio forma a esos patrones. Pero lo hacemos con compasión, porque va de nuevo. El Señor no nos culpa. El Señor no está enojado con nosotros por nuestras disfunciones a causa de una historia rota, sino más bien el Señor está dispuesto y comprometido a poder, más bien a proveer los instrumentos para que nosotros de manera continua y consistente trabajemos en esta imagen que Él tiene de nosotros. Entonces necesitamos comprensión para lo que fue y también comprensión para las personas alrededor, porque aquí, como lo hemos visto con las heridas, pues sale a relucir muchos salpicados, ¿no? Las personas que probablemente sentaron la herida, que siguieron dando este contexto, las personas que quizás no son tan llevaderas en medio de la restauración. Y también la comprensión hacia nuestros propios procesos nos llevará a la comprensión de los procesos de las demás personas. La integración emocional, porque aquí yo creo que ya lo hemos visto cuando estuvimos viendo heridas emocionales, salen a relucir muchísimas emociones cuando estamos en el proceso de restauración. Sin embargo, el Señor no nos pide que las reprimamos, más bien que estemos en una constante integración para procesar la experiencia y deje de ser algo que nos fragmenta y más bien algo que nos conecta. Porque este también es uno de los meollos de la restauración. Cuando no conectamos con lo que fue, con lo que somos, con lo que sentimos, solamente es un espacio intelectual que se vuelve una fragmentación personal. Porque ni nos une, ni lo trabajamos, ni lo conectamos. Solamente lo sabemos. Esta integración, claro que lleva regulación, porque no es nada más lo siento y soy un río que se desborda, más bien aprender a sostener y expresar emociones sin desbordarnos. Por eso es una regulación, aprender a escucharnos y aprender a escuchar también a la propia emoción. Los cambios de patrones también, justamente en los acompañamientos es algo que platicamos, porque hay necesidad de manera conductual hacer este cambio de patrones y es porque el cerebro, em, en el gran esplendor de la creación que ha hecho el Señor, el cerebro se adapta y la adaptación también ocurre a nivel neurológico. Cada herida causa cierto impacto a nivel neurológico. Por esa misma razón, el cerebro entiende que hay conductas, espacios, momentos, personas, situaciones en las que puede lidiar, bueno, o en las que puede ser y otras en las que no. En las que necesita protegerse y otras en las que no.
en las que necesita mentir y otras en las que no. Por ejemplo, por esa misma razón, la restauración necesita llevar un cambio de patrón para, por medio de la neuroplasticidad, que es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar, poder generar nuevos patrones neurológicos y poderle enseñar a nuestro cerebro que sí puede tocar terrenos distintos. Le enseñamos distintos escenarios y se va también adaptando a ello. Básicamente es como un niño pequeño que siente que con, no sé, les voy a poner así el ejemplo, que siente que con una bici pequeña lo logró, pero que no lo podría lograr con una bici más grande, porque nunca lo ha intentado y porque en tu cerebro no hay el registro de una bici más grande, una bicicleta, y se le enseña, y es como si el cerebro desbloqueara un nuevo espacio llamado bicicleta grande. Así también funciona con nosotros. Nuestro cerebro va desbloqueando o va haciendo espacio para estas áreas, para este cambio de patrones. Por ejemplo, sustituyendo respuestas aprendidas por respuestas más sanas, más funcionales. Y por último, digo, no es que sean todos, es que son los principales o los que quería que tuviéramos en cuenta para el inicio de esta serie. También está la reorganización de la identidad. Separar la herida de quién soy y fortalecer el sentido del ser. Aquí vamos a ocupar mucho el sentido, así que si de una vez pueden ir comenzando con el libro, si no lo han hecho o no lo han leído, de El hombre en busca de sentido, va a ayudar un montón, porque al final les digo, no es borrar, es darle un sentido a lo que vivimos y esta reorganización de la identidad parte de ahí. Si hay una herida, no la estamos negando, no la estamos borrando, pero también estamos fortaleciendo el sentido de ser. ¿Para quién vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vamos a meternos a las profundidades del ser a poder sanar estos aspectos? Bueno, pues para poder ser, valga la redundancia, estas personas que el Señor está esperando ver en nosotros, este carácter que el Señor está esperando reflejar. No lo, les digo, no lo omitimos, solamente lo separamos para darle un sentido, ubicarlo y ponerle un sentido. Y bueno, conclusión de nuestra pequeña introducción. Les digo, no nos vamos a meter tanto porque cada personaje sí nos va a ocupar estudiarlo bastante. Entonces hoy nada más es la introducción. Pero bueno, los personajes bíblicos, les decía, no se pueden entender solo por lo que hicieron, sino también por la historia que los formó, porque son seres humanos también. Sus decisiones, las reacciones, los errores, todo lo que veamos que el texto nos relata, también son expresión de heridas, de contextos y aprendizajes que fueron influyendo para que llegaran a ser así. Por ejemplo, el rey que tuvo muchas esposas. Ya veremos más adelante. Ok, posiblemente tenía un problema con lo femenino. El profeta que tenía depresión. No es que estuvieran mal, simplemente respondían a estos contextos, a esos aprendizajes. Aquel que se lo comió el gran pez vivía con resistencia al cambio. Muchas cosas que quizás pasamos desapercibidas en las historias, pero que podríamos aprender y podrían ser de bastante edificación para nosotros también. Tomando esto de referencia, la integridad, la integración, nunca va a ser perfección en ningún momento, sino más bien el incorporar la propia historia y la restauración va a empezar a ocurrir cuando esa historia nos deja de gobernar y empieza justo a ser transformada. Por ejemplo, creo que una persona en la que se ve mucho es en Pedro. Si leemos a Pedro en sus comienzos y a Pedro en sus finales, o vieron la temporada uno y la quinta de The Chosen, se van a dar cuenta de la gran diferencia que hay en el propio carácter de Pedro. No porque haya llegado a un puerto de perfección, sino más bien porque ha estado en una transformación continua y consistente. Y pues todo esto se escribió para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza. Vamos a aprovecharlo y pues también el Señor nos ayude a poder escuchar su voz a través de las historias de otros. Y bueno, ahora sí, familia, sería todo por la sesión del día de hoy. Espero que les haya sido de mucha bendición. Y ahora sí, no sé si alguien, bueno, primero con la grabación.